Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Long Playcast. Somos Paco Triviño y Laura Chapa. Hola, ¿cómo están? Excelente, y pues bueno, en este episodio les vamos a estar hablando de la película de Flow, que es esta película animada que en otras partes del mundo salió a finales del 2024, inclusive un poco antes. Aquí salió hasta el 2025, ¿verdad? Entonces vamos a estar hablando de ella como si fuera nueva, porque para nosotros básicamente lo es, ¿verdad? Sí. Pues es esta película que, pues ajeno a que decidiéramos hablar de ella, ¿no? Pero ganó el Globo de Oro y todo, entonces está interesante ese tema, ¿verdad? Sí. También con la película. Y pues es una película un poco diferente, ¿no? Porque si bien hemos visto otras películas animadas con animal protagonista, ¿no? Aquí en este caso es un gato negro. Pues la película, interesantemente, no tiene diálogos, ¿verdad? Y tiene una estructura un poco diferente a muchas otras películas, ¿verdad? Que es algo muy interesante, pues como concepto, así entrando a la película, ¿verdad? Sí, la verdad, eso pues creo que va a ser difícil recomendarla para la mayoría de las personas. Creo que esta película sí va a ser como para un grupo muy selecto de gente que puede tolerar este tipo de películas, porque como dices, pues es muda y tiene una estructura no muy convencional y pues digo, sí está corta, no en ningún momento la sentí aburrida ni nada por el estilo, pero sí puedo ver cómo el público en general tal vez la vea como algo aburrido o como algo no tan interesante o prefieran tal vez ver otro tipo de películas. Sí se me hace muy como película de premios, ¿no? En donde pues no todos pueden apreciar la belleza de esas películas. Y al mismo tiempo creo que eso mismo creó hype, porque creo que yo solo había escuchado de esta película por todos los premios que estaba sacando. Igual. Creo que desde el Festival de Cannes fue donde empezó ahí a sacar premios, y como decías tú, finalmente en el Globo de Oro, justo ahorita creo que están nominando a los que van a ser los nominados de los Óscares, entonces por ahí seguramente también va a estar. Entonces creo que ahí tal vez la expectativa estaba un poquito más alta y probablemente no llegó a esa expectativa que tenía yo, pero igual es una película bastante bonita, bastante inofensiva, y creo que con eso me quedo. Sí, fíjate, yo creo que el problema más grande de esta película para mí es que hubo mucho hype, ¿no? Alrededor de ella. La película se me hace bastante sólida, bastante buena. 100%, por ejemplo, yo medio evité que me acompañara alguien a verla, ¿no? De mis familiares o algún amigo o algo así. Porque sabía que iba a ser de esas películas que me le iban a rayar saliendo de que película aburrida o lo que sea, ¿verdad? Claro. Sí, exactamente. Y 100% veo por qué ganaría un Globo de Oro, ¿verdad? Que lo ganó. 100% veo por qué ganaría el Oscar. Pero no creo que sea tradicionalmente mejor que otras películas animadas que salieron este año pasado, ¿verdad? Por ejemplo, yo me quedaría con Wild Robot o algo por el estilo, donde creo que esa película, pues sí, a lo mejor es más convencional, ¿verdad? Pero creo que al mismo tiempo está mejor la ejecución de la película. Sí. Pero bueno, ese es el tema del hype, ¿no? Alrededor de la película. Que digo, ya como para, al menos de mi lado, ¿no? Cerrar ese tema. Pues sabes que hay mucho hype alrededor de una película cuando ya hasta la edición que te toca ver a ti tiene ahí de que premio de tal festival y todo eso. Claro. Digo, eso me toca verlo a lo mejor cuando ya la ves en el DVD o algo por el estilo, ¿no? Está curioso ir al cine cuando desde que estreno y es de... Mira todos estos premios que ha recibido esta película que estás por ver, ¿no? Está chistoso. Claro. Sí, eso siempre pasa con las películas que a lo mejor no iban a salir aquí y después terminan saliendo porque recibieron todos esos premios. Exactamente. Y aparte, pues luego los festivales son de mucho tiempo antes, entonces tienen todo ese tiempo para poner todos esos galardones y todo. Y juro lo que si llega a ganar el Oscar o nominada, yo creo que sí va a estar, lo van a poner ahí en los sitios de streaming en donde se encuentra nominada o ganadora al Oscar y lo que sea. Sí, 100%. Y sí, yo también tenía mucho ese hype porque el corte me recuerda un poco pues a la película nominada a premios muda animada del año pasado, que era la de Robot Dreams, y esa me gustó bastante. Digo, no la he querido volver a ver porque fue muy desgarradora para mí, claro, en lo personal, sí, pero
O sea, me gustó mucho más esa que esta, por ejemplo. Y también, digo, en este año yo también pondría por encima a Wild Robot o pondría a la de Look Back por encima de esta. Pero, pues digo, al final de cuentas sigue siendo una película buena. Creo que donde a lo mejor puede flaquear un poco es en la narrativa. Como pues los personajes no hablan y son animales que están intentando ser lo más realistas posibles, pues no van a tener una historia como tan complicada. Viene siendo pues una película más contemplativa. Creo que se trata un poco más de los set pieces ahí, de cómo interactúan unos animales con los otros, de como ideas más grandes, más generales, más que algo tan particular que podíamos ver en una película más tradicional, ¿no? Entonces, pues digo, creo que para verla una vez está cool, está ok, pero pues probablemente no la vuelvo a ver. Sí, igual. Es de esas cosas que es difícil como recomendarle a la persona promedio, ¿no? O sea, por ejemplo, claro. yo siento que muchas veces el podcast se vuelve... Me imagino a la gente que podría estarnos escuchando y ¿la recomiendas o no la recomiendas? Y es como, híjole, este es un raro caso donde les puedo decir, la película es muy buena, pero no se la recomendaría a casi nadie, ¿no? Es un tema... es un poquito similar a estos videojuegos de Fumito Ueda. Me recordó mucho, por ejemplo, a The Last Guardian. ¿Verdad? No sé si por ahí lo jugaste, pero... Es un muy buen juego, tiene sus noblezas y todo, pero la verdad es que no se lo recomendaría a la persona promedio porque probablemente les va a desesperar que no haya diálogos, que las interacciones sean como que muy, como dices tú, muy contemplativas. El juego es muy así también, ¿verdad? Esta película también es muy así, entonces tiene un corte muy particular, ¿verdad? Claro, y no es un tema tampoco como de gatekeeping o de ser snob, de, es que no van a entender esto porque es un tipo de arte más elevado o algo por el estilo. Al contrario, creo que más bien es algo muy simple que tienes que disfrutar mucho el proceso de ver la película para disfrutarlo, ¿verdad? Claro. Porque yo no te diría, es que no le vas a entender a la película o lo que sea, simplemente creo que tienes que disfrutar más que la mayoría el proceso de sentarte a ver una película y disfrutarla, ¿no? O sea, es gatekeeping tal vez en el sentido de no la veas si eres este tipo de persona, pero no es gatekeeping en... Francamente, si quieres, hazlo. Simplemente no te recomendaría hacerlo. Sí, claro. O sea, si alguien quiere verla, adelante. Entre más mejor, pero pues sí, la verdad no creo que la mayoría les guste, porque sí, creo que necesitas estar como muy metido en el proceso, como dices tú, tal vez ser muy fan de la animación en general o de la música o de cómo se hace el cine. Pues esta película obviamente se recarga mucho en los efectos de sonido, en los sonidos que hacen los animales, en los sonidos que hay en la naturaleza, que pues muchas veces son imprescindibles. Entonces pues es difícil como de que cualquier persona pueda apreciar esto o disfrutarlo. Sí, también porque así como hablábamos de que la historia es muy sencilla, ¿no? Y muy contemplativa. Sí. Fíjate que ya hablando de la ejecución, siento que también la animación es muy así, muy rudimentaria, muy minimalista. Sí. ¿Verdad? Puedes ver casi cómo digitalmente están armados los modelos, ¿verdad? De los personajes. Puedes ver cómo algunos animales no están tan bien animados como otros. Por ejemplo, el gato, el gato principal de la película está muy bien animado a lo largo de la película, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay unos perros por ahí que sí se ven muy como tiesillos, ¿verdad? Muy como robóticos sus movimientos y cosas así que a lo mejor si fuera una película de Pixar o de DreamWorks o algo así, sería muy rudo con mi crítica hacia ese tipo de detalles. Claro. Pero sabiendo que aquí pues son básicamente un grupo de artistas, ¿no? Es como si tú y yo y unos amigos nos pusiéramos a hacer la película. Pues francamente puedo entender que ese tipo de lujo de detalle no lo puede haber, ¿verdad?
Sí, claro, claro. O sea, definitivamente no tienen un estudio gigante detrás de ellos o un presupuesto increíblemente grande para hacer la película. Costó 3.5 millones de euros, creo, y la hicieron en Blender toda la película. Entonces, digo, entiendo ese tipo de cosas. Yo también noté, justo iba a hacer esa comparativa del gato principal con los perros, porque creo que los perros eran los que más se veían un poco rough ahí en las animaciones. Tal vez lo describiría con que... rough. No fue adrede, pero tal vez lo describiría con que se saltan algunos frames o algo por el estilo, en donde como que saltan sus animaciones ahí de los perros. Y pues creo que sí contrasta mucho con el gato, ¿no? Porque al gato sí le dan mucho el detalle en sus movimientos, en sus expresiones, en las orejitas, en la cola y todo. Entonces, que otros no se vean así, se nota bastante. Digo, como quiera, creo que capturan mucho el comportamiento de los animales, que creo que eso es también muy importante como para nosotros, el espectador, creer que sí estamos viendo a estos animales, porque en la película, pues a través del viaje que tiene este gato negro, pues vemos todo tipo de animales, como dijiste tú, perros ahí, pero también vemos tipos de aves, hay un lemur por ahí, tipos de peces y una ballena y cosas por el estilo, y todos actúan como deben actuar esos animales, tanto en sus movimientos como en sus comportamientos con otros animales o con la naturaleza o con las cosas, o cómo están en grupos, manadas o el equivalente a los otros animales. Entonces creo que por ese lado está muy bien cuidado esos detalles. Sí, está muy bien cuidado. O sea, es como si fuera, no sé, un Picasso o algo por el estilo, donde tienes que entender más bien o tienes que apreciar la esencia de lo que quieren capturar y no tanto clavarte como en los detalles, ¿no? De la animación y de los sonidos, y a veces, ¿no? Que de repente decía... Eso sonó casi como un humano haciendo ese sonido más que un animal. Sí. Sobre todo con el gato, ¿no? Siento que de repente pasaba donde el gato a veces sonaba como que era un gato y luego de repente... Creo que eso fue una persona haciendo ruidos de gato. Estaba chistoso darte cuenta cuando era uno o el otro, ¿no? Sí, de hecho sí, porque digo, creo que con los perros casi siempre eran perros, y los otros animales creo que no hacían sonidos particularmente característicos o algo por el estilo, pero con el gato sí era como de, ok, puedo escuchar uno que otro maullido por ahí, pero luego sí era como de, ay, no sé si un gato pueda hacer una modulación de su voz o algo por el estilo, que pues de hecho también hace apreciar a otro tipo de artistas, ¿no? Como Alan Tudyk, que siempre lo ponen a hacer sonidos de animales y cosas por el estilo. Y pues digo, yo sé que es una persona haciéndolos y todo, pero en las películas que lo hace funciona muy bien y al menos le finge muy bien. Aquí sí noté como, no sé si estos artistas tengan tanta experiencia imitando gatos o algo por el estilo, ¿no? Sí, está chistosón ver esas diferencias. Y fíjate que hablando de como... Supongo que la actuación de voz o el doblaje de esta película me pasó algo muy chistoso, y pues realmente le va a pasar a cualquiera que quiera ver esta película en cines en México, ¿no? Pero Cinépolis considera que esta película está en español porque pues no está en ningún idioma, ¿no? No tiene diálogos, ¿verdad? Ni uno. Que está bien. O sea, cool. Porque el sistema que ellos tienen no se presta a que digas idioma original, ¿verdad? Y no tiene idioma original. Algo raro es que en Cinemex sí hacen una distinción, que algunas funciones están subtituladas y otras en español. Yo quiero saber qué quiere decir uno o el otro. La película no tiene diálogos, o sea... ¿Qué quiere decir uno o el otro? ¿Quién sabe? Tal vez es un tema de los comerciales, pero luego el otro día, no me acuerdo cuál fue la película que vimos, o si solo lo comentamos así randommente, de que porque a veces en una película que vemos doblada pasan comerciales doblados, o sea, perdón, sí, subtitulada, pasan comerciales doblados o al revés. O sea, no es el idioma que estás viendo en la película, sino como que a veces dicen, pues este comercial va doblado, va subtitulado, lo que sea. Entonces, digo, tampoco sería eso. Sí, está curioso que hagan esa distinción, porque algo que también te comentaba antes de verla era de que, pues, hay unas películas, por ejemplo, en las de Disney hacen mucho esto, que con muchos textos en pantalla traducen eso, y aun y cuando nosotros, por ejemplo, veamos la versión subtitulada, lo que vemos en pantalla
es la doblada. Entonces dije, pues a lo mejor es un caso de eso en donde hay algunas cosas escritas en pantalla o algo así. Y no, tampoco. Entonces, no sé si tradujeron los miaus a que en vez de M-E-O-W sea M-I-A-U. Miau. Miau. Entonces, no sé. A lo mejor algo así pasó. A lo mejor es un actor o actriz de doblaje quien hizo estos sonidos de gato que estamos mencionando, ¿no? No puede creo, ser, y por eso no está chido. Estaría muy raro. Estaría muy raro, la verdad. Pero sí está muy, muy interesante este tema de que la película no tenga diálogos, ¿verdad? Y digo, ahí fue algo medio chistoso donde pues los sistemas de los cines como que no estaban preparados para algo así, ¿verdad? Donde entiendo por qué Cinépolis diría que está en español, porque pues es un país que hablamos español y no va a ser una barrera el idioma en el que está, ¿verdad? Claro. O sea, entiendo esa lógica. También entendería al revés, pero donde ya no entendí fue de... Hay ambas opciones, es como, espera, ¿qué es esto? ¿Verdad? Está chistoso. Está curioso, sí. Sí, pero te digo, la película, pues, a lo mejor estas cosas que son o técnicas o de presupuesto, no sé exactamente dónde aplicarlas, ¿verdad? Pero, francamente, al saber que viene de un contexto muy diferente a otras películas animadas que hemos visto, ¿verdad? Sí. Pues, recontextualiza mucho de mi opinión, porque sí, o sea... Sí, claro. Creo que también con la iluminación de repente era un poco inconsistente, ¿verdad? Donde como que en ciertos ángulos a los modelos les afectaba la luz que de otros. Pero lo que sí puedo decir es que a pesar de esos problemas técnicos, de repente la película se veía bastante bien. O sea, todo lo que te permitía como dejar apreciar las escenas, ¿verdad? Como estos pues, escenografía más bien, ¿no? Sí. Donde puedes apreciar el bosque con el agua y todo. Sí podía lucir bastante bien esta película. Claro, sí. Había ocasiones en donde creo que los fondos era lo que se veía mejor. O sea, más como alguna pintura o algo por el estilo, los árboles, los panoramas ahí. Hay una parte donde hay algunos edificios y tenemos como estas tomas más abiertas y eso se ve padre. Y sí, o sea, creo que igual algunos problemas ahí de iluminación inconsistente y todo, pero como decías tú, ¿qué tanto le podemos estar pidiendo? Esta es una película de Latvia, ¿qué tantas películas conocemos? Creo que no puedo mencionar ninguna otra película de Latvia. No, yo tampoco. Entonces, digo, creo que el que se haya hecho esta película y el que haya llegado a nuestros oídos siquiera o a nuestros cines ya es un logro bastante alto. Sí, es un logro bastante alto y sí creo que la película tiene algo muy interesante en ella, ¿verdad? Creo que la forma en la que está construida es muy particular porque pues muchas veces hablamos como de las cosas tradicionales de cómo está una historia estructurada, ¿no? Donde los personajes tienen que empujar la historia hacia adelante. Aquí, francamente, pues no se le ve mucha intención a los movimientos de los animales, ¿no? O sea, como que sí puedes apreciar de que, pues están estas cosas, estas formas rocosas que están allá en el horizonte y los animales como que quieren ir hacia allá, pero... pues realmente llegan ahí un poquito como por accidente y por cosas que suceden, como que no siempre hay alguien empujando la historia hacia adelante, que creo que ahí es donde entra el tema contemplativo que mencionabas, ¿no? Y que hemos estado hablando que es como que muy hands off, ¿verdad? Sí. Y eso se me hizo interesante como concepto de que, es diferente. Claro. Nadie está empujando la historia hacia adelante, la historia está avanzando hacia adelante porque el agua está avanzando hacia allá, el río, o un animal los empujó o algo por el estilo. Está interesante eso. Sí, uno podría decir que la historia solamente fluye y ya, porque es lo que pasa, sí, ¿no? Porque realmente nunca se le ve una intención a los animales de hacer algo más que sobrevivir
y solo sobrevivir como a ese momento en el que están, o sea, la situación exacta en la que están. No es como que están teniendo un plan maestro para sobrevivir a esta situación, porque pues están como en este tipo de mundo postapocalíptico en donde pues los humanos por alguna razón, la que sea, ya no están y tienen que sobrevivir en este mundo que dejaron, y aparte está subiendo la marea en donde están, y entonces tienen que juntarse ciertos animales, los que sobreviven y los que se encuentran por ahí, y pues los animales, los personajes que vemos simplemente están sobreviviendo como pueden en el momento, y las situaciones en las que están los llevan a la siguiente cosa o al siguiente evento, al siguiente día. Y como dices tú, cuando tienen como que cierta meta, que es esta formación rocosa, pues realmente no sabemos por qué, o no sabemos qué es lo que quieren hacer ahí, o qué piensan ellos, si tal vez piensan que es alguna manera de salvarse o algo por el estilo. Entonces pues está interesante simplemente sentar y dejar que ver lo que pasa. Es como si estuvieras tú mismo en el bosque y te pusieras a ver a los animales y a ver qué están pasando, a ver cómo es el ciclo de la vida, a ver cómo pues los animales pelan entre ellos o consiguen comida o cosas por el estilo. Es como si estuvieras haciendo eso, pero en una película. Sí, en parte se siente como si fuera un videojuego, ¿no? En varias partes donde como que están estos animales explorando, ¿verdad? Y más o menos eso es el chiste de la historia, ¿no? No es algo más allá de eso. Al menos como en el momento a momento de la historia, ¿no? Digo, ya sin entrar muchos spoilers, ya cuando llegan a las rocas y ya cuando suceden otras cosas, dices, ok, entiendo más o menos el mensaje que tiene esta historia, pero no se trató sobre eso toda la historia, ¿verdad? Claro. Entonces está muy interesante cómo está esa construcción. Y sí, es bien interesante ver cómo los animales pues son muy realistas en su comportamiento. De repente antagonizan entre ellos por accidentes, ¿verdad? Porque ellos no tienen forma de hablar y no se pueden disculpar entre ellos, ¿verdad? Sí. Al menos de las maneras directas que nosotros lo hacemos. Por ejemplo, pues mencionábamos al inicio del episodio que hay un lémur, ¿no? El gato, a veces accidental y a veces adrede, lo molesta mucho durante la película, ¿verdad? Sí. Este lémur. Y dices, híjole, eso fue un accidente. Y luego, bueno, no, y el gato sí se la bañó. Y dices, pero pues es que el gato está comportándose como un gato, ¿verdad? O sea, no... pues es un animal muy realista en esta película. Claro, sí, muchas veces le llamaba la atención, por ejemplo, la cola del lémur, que pues los gatos siempre tienen como esta fijación a las cosas como que se mueven de manera lenta o que están como flotando y que están como peluditas, entonces la cola le llamaba la atención. Y luego pues el perro quería jugar como si le lanzaras algún juguete con los otros animales, y el lémur estaba... juntando todos estos objetos que veía ahí tirados y se los quería llevar en el viaje. Entonces sí, los animales se comportan entre ellos, y como no tienen una manera directa o verbal de comunicarse como nosotros, pues no saben exactamente lo que está pasando, y en cualquier momento puede cambiar ahí las tensiones. De repente pues en la historia se van juntando estos animalitos como si fuera cierto tipo de arca de Noé ahí con ellos. Y en el viaje se van encontrando a otros animales que no se les unen, y de repente eso crea ciertas tensiones. De repente hay una escena donde hay más perros, y como son tantos perros, pues se empiezan ahí a pelear con los otros animales y todo. Pero sí, eso es... pues sobre el comportamiento de los animales. Y sí, la historia, la narrativa pues no trae un tema tan central, pero son cosas como más grandes, ¿no? Por ejemplo, creo que el tema de la unidad o de apoyarse los unos a los otros ahí está mucho con los animales, porque pues de cierto modo sí se empiezan a encariñar entre ellos en este viaje que están llevando como en el fin del mundo, que están yendo por ahí, y se procuran los unos a los otros. Tal vez se traen comida unos a los otros, o se cuidan de que no se vayan a caer en este botecito que están y cosas por el estilo. Entonces creo que el tema de la unidad viene siendo una de las cosas más grandes de las cuales habla la película. Sí, la unidad es una muy importante. La perseverancia, ¿verdad? Creo que es otro muy importante, sobre todo hacia el final de la película. Creo que también el de saber soltar, porque
Por ejemplo, ahí el lemur se ve que como que era un acumulador de Sí. artefactos random humanos, ¿verdad? Ujú. Y lo vemos tener que abandonar donde él estaba porque pues ya estaba inundándose ahí. Y pues él no quiere, ¿verdad? Pero lo hace Ujú. porque pues no le queda de otra, si no se muere, ¿verdad? Entonces Sí. vemos eso. Luego también al inicio de la película el gato pasa por algo Mm. similar donde está en esta residencia como que alguien que era muy fan de los gatos, no sé, porque tenía dibujos y estatuas de gatos y todo. Y Ujú. pues te da a entender a lo mejor que él creció con humanos y muchos otros gatos y es el último sobreviviente de esa comunidad, ¿verdad? Sí. Y, y pues dices, pues él tiene que abandonar esa casa para sobrevivir, entonces también creo que hay mucho esto de saber soltar y como que saber sobrevivir y saber como cuándo es el momento de continuar en otro lado o algo por el estilo, ¿no? Creo que Ujú. eso es también un tema importante. Sí, definitivamente era algo muy importante porque pues todos ellos tenían que abandonar cierta cosa o cierto aspecto, ya sea voluntariamente o porque la situación los puso en eso. Por ejemplo, está pues este tipo de garza, no sé si es un animal un poquito más inventado o si es... Sí, y a mí también me es, quedó esa duda con ese eh, animal y con la ballena también. Sí, con la ballena también no sé si eran como que cierto tipo de especie que desconozco o no, pero pues esta Igual. ave, ella más bien la ponen en la situación de como para abandonar ahí a su manada. Estas otras aves lo abandonan porque querían comerse al gato y él quería ayudar al gato. Entonces todos Ujú. los de este grupo de animales que se van juntando tienen que aprender a soltar de alguna manera u otra y pues ver que hay algo más grande o ver que pues si no lo hacían se iban a morir, como dices tú, pues la Ujú. supervivencia viene siendo como que lo más importante y pues durante la película lo vemos con todo eso. Sí, sí, lo vemos de varias maneras. Ahí lo que mencionas de estos como garzas o repetimos, no sabemos qué animal eran Sí. o si era inventado. Pero está bien interesante ver esa dinámica porque pues la garza que se viene uniendo al equipo del gato, ¿verdad? A la escuadra, pues ves que le quiere dar el pescado, ¿verdad? Como que, hey, aquí ten para... Y pues Ujú. las otras garzas son de, pues qué pedo, porque le estás ayudando a alguien que no es del clan, ¿verdad? Ujú. Y pues ahí vemos cómo pues lo humillan, ¿verdad? O sea, el alfa de esa manada pues lo reta, ¿no? Pues le gana. Ujú. Y no lo deja nada más en eso, sino que le rompen un ala. Oh, sí, Está súper hardcore, súper gangster esa escena, la verdad. sí, Y pues vemos ahí un conflicto, pues más allá o sea, con mucha intención, ¿no? Como claro, que hasta humanoide sentí esa sí, interacción, como que dije, ok, está heavy esto. Entonces, claro. vemos también como la crueldad, ¿no? Que puede haber en estas interacciones. Ujú. También con el lemur, porque el lemur también se encuentra un grupito de lemurs Sí, que los pues como piratas, que sí. querían ellos ser impresionados por las cosas que él traía o algo por el estilo para aceptarlo, como que no lo iban a aceptar nada más por él, por chulo, Por como dicen por existir. ahí, ¿no? Sí. Entonces, pues vemos un poquito la frialdad o la crueldad que puede haber en estas interacciones, ¿no? También. Ujú. Sí, pues el mundo animal en la vida real suele ser bastante cruel. Digo, Ujú. las cosas son así y pues ellos no necesariamente lo razonan como malicia, sino lo ven como de, pues es que Ujú. esto ya no nos sirve o tú no vas a servir para la manada o algo por el estilo. Entonces vemos Ujú. eso en la película y sí, esa cosa de con las garzas sí parecía algo más humano. Sí parecía que traían como cierta malicia muy Ujú. directamente afectando a esta garza solamente porque quería ayudar al gato. Y pues finalmente vemos que
pues ellos, como los rechazados, ahí se empiezan a juntar en el grupo de los animales en este bote. Creo que el perro es más circunstancial, porque por ahí cuando empieza a subir la marea, él se queda solo y se separa de los otros perrillos que después vuelven a salir, pero él se quedó separado. Pero pues sí, vemos cómo pues el mundo se estaba acabando y los que podían sobrevivir, por ejemplo, pues esas garzas que podían volar, pues se quedaban volando, supongo, hasta lo que pudieran, y los otros pues tenían que ver la manera de pues saber cómo le iban a hacer, porque no había de otra, y pues la manera que encontraron era pues estar juntos estos animales que pues normalmente no interactuarían o no estarían tanto tiempo así, o no harían un cierto tipo de manada, ¿no? Sí, está bien interesante ver a estos animales interactuar, porque sí, ahí hay una especie de castor también que... o no sé, capibara, ¿no? Una capibara, sí, se me hace que más bien era una capibara. Está chistosón porque como que él... Es como más inteligente que los demás animales, como que saben no meterse en casi nada, porque dice, no, sí. no, creo que el caos aquí es muy fácil que se dé, ¿no? Entonces, sí, como que nada más se metía como a calmar situaciones, ¿no? Estaba interesante ahí la capibara esa, como que siempre quería ayudar. Pero sí, por ejemplo, cuando llegan los demás perros ahí al bote sí, y que uno de ellos nomás llega y se come el pescado que tenía ahí el gato, sí, pues dices, pues el animal nada más dice, tengo hambre, probablemente tenía días de no comer, se comió lo que vio, claro, ¿verdad? O sea, dice, o sea, no lo piensa el animal, ¿verdad? Pero pues nosotros vemos que le robó la comida al gato, ¿verdad? Que el gato se había esforzado un chorro por acumularla, ¿verdad? Estaba siendo cauteloso el gato o cuidadoso para sobrevivir en esa situación, ¿verdad? Y pues el perro no ve todo eso, ¿verdad? Porque es un perro, claro, es un animal, ¿no? Perro, no tiene ese nivel de capacidad de pensamiento, ¿verdad? Entonces, claro, dices, es conflicto que nace a partir del comportamiento animal. Está bien interesante eso. Sí. ¿Verdad? Pero pues, te digo, es muy interesante, y al mismo tiempo pues no hay nadie empujando la historia hacia adelante en largos tramos de la historia. Entonces es algo muy diferente de ver. Claro, si fueran estos personajes en una película de animales antropomorfos o equivalentes a humanos, pues ya sería algo muy diferente de, pues es que le robó con intención, y el gato ahora se puede sentir triste por eso, y podemos ver un poco más la psicología de los personajes y todo, pero pues aquí no, simplemente lo que sí podemos ver es que si era un tema con el gato de que pues él como que se negaba mucho a irse a otro lugar porque los gatos son muy hidrofóbicos, o le tienen como ese rechazo al agua. Entonces, como se estaba inundando el mundo, el gato quería tocar el agua lo menos posible, y de repente se va acercando un poco más al agua porque pues ve que ahí están los pescados y la comida, y en una de esas intenta atrapar algunos y no puede, y luego ya finalmente encuentra la manera de empezar a pescar, y empieza a recolectar muchos de los pescados, y luego les comparte, de hecho, a sus compañeros ahí de la manada que habían juntado y todo, y luego pues los que sobró se los termina comiendo uno de esos perros, y ya se acabó todo, ¿no? Porque de hecho ninguno de sus amigos de los otros perros alcanzaron, porque después se acerca un perro más grande, sí, y de que ya no había nada más huele todo, y pues como dices tú, simplemente el anterior pues tenía hambre, vio comida y ya, no había nada de malicia detrás de eso, y no tiene por qué haber una psicología detrás, simplemente era pues el comportamiento animal surtiendo efecto, ¿no? Sí, porque por ejemplo vemos a este animal que mencionábamos que parece una ballena, ¿no? Pero quién sabe qué es en realidad, o qué es en el contexto de la película, pero pues vemos que de repente brinca, ¿no? Y mueve todas estas cosas, y probablemente mata a algunos animales en el proceso, y dices, pues no hay malicia, no hay nada, simplemente es el animal comportándose, ¿no? O sea, es interesante verlo en una historia, pero pues al mismo tiempo tienes que ser muy pasivo en tu interpretación de eso, ¿no? Sí, claro, y que de hecho la ballena estuvo interesante porque al principio pues parecía como este tipo de monstruo la primera vez que lo vemos, o parecía que iba a ser como
pues adversario o este antagonista para el Moby gato. Dick. Sí, algún tipo de Moby Dick o algo, pero pues otra vez, él era solamente otro animal ahí intentando sobrevivir, pero inclusive en algunas partes sí le llega a ayudar a nuestros amigos. En alguna parte ahí mueve el agua para que siga su camino el bote, o si salva al gato en una ocasión. Y pues está interesante verlo. Digo, ya estamos hablando de spoiler, ¿no? Pero también es muy interesante con la ballena, porque pues este mundo se estaba yendo a la ruina porque estaba subiendo el nivel del agua y pues todos estos animales terrestres estaban en peligro, pero pues la ballena estaba súper bien, ¿no? Pues tenía más agua, tenía más lugar en donde estar. Digo, no sé si en la vida real algo pase en las corrientes o en las temperaturas que no las haga estar tan bien, pero pues en el contexto de esta película estaba muy bien. Sí. Y en cierta parte de la película vuelve a bajar la marea y los animales terrestres ya están bien, pero ahora pues la ballena está mal porque pues subió a donde no tenía que estar, y cuando al momento que bajó el agua pues se quedó atrapada en un lugar en donde no había agua y pues parecía que iba a morir, pero en la escena post créditos se vio que no fue así. Pero también era como de, pues ok, por este fenómeno natural los animales terrestres están mal, pero ahora estos otros están bien, y después cuando ellos están bien los otros están mal. Entonces era un tema también interesante ver eso, en donde pues no había intención de nada, simplemente era la naturaleza actuando otra vez. Sí, está muy interesante. Y luego también, pues digo, ya hablando del final de la película, pues que el bote se queda atrapado ahí en un árbol, ¿no? Sí. Y que la capibara no está pudiendo escapar. Y pues al final todos los animales que estaban ahí en el grupo, ¿no? Bueno, al menos el core, los perros que estaban adicionales, se fueron. La garza, fíjate que está interesante lo que le pasa a la garza. Ahorita quisiera hablar contigo de eso. Pero vemos cómo los animales se unen para salvar a la capibara, que eso se me hizo algo padre, donde dices, pues mira, los animales pues tendrán menos intención o menos pensamiento que nosotros, ¿no? Pero pues sí lograron construir algo a lo largo de la película. Estuvo padre eso. Una hermandad por ahí, ¿verdad? Sí, estuvo muy padre porque los otros perros en algún momento de la historia sí se unen como al grupo, pero nunca son como parte del core, como decías tú. Y en esa escena, al principio, los otros perros sí están ayudando a salvar al capibara, pero luego pasa un conejo, que creo que es algo que vimos al inicio de la película, que estaban persiguiendo a uno. Es como de, comida, y se van por él. Pero el perro principal, que sí estaba en el grupo, sí se queda con ellos y sí los ayuda. Entonces, pues termina con esta unión con ellos, ¿no? Entonces, pues sí, fue padre ver cómo se forma esa hermandad. Y lo de la garza, fíjate que está bien interesante, porque en algún momento de la película yo pensé que esta iba a ser la temática principal. O sea, pensé que todo este viaje iba a ser cierta representación de cómo estos animales estaban llegando al más allá. O sea, como de cómo los animales estaban haciendo su viaje para llegar al cielo o a la vida después de la muerte o algo por el estilo. Y pues hubo algo de eso con la garza, en donde pues la garza y el gato, por su naturaleza, sí podían escalar a esta formación rocosa que era el punto más alto del mundo, o de este lugar que vemos. Y al momento en que llegan arriba, pues tienen pues este cierto tipo de evento en donde la garza pues sí se va al otro mundo, fallece o se muere o algo por el estilo. Digo, es una escena como muy colorida y con mucha representación. Empiezan como a flotar cósmica. Los animales, sí, como cósmica, parecía como el espacio, como el océano. Y pues estuvo interesante porque pues solamente la garza hizo eso, y yo en algún punto pensé como que todo el grupo junto iba a hacer eso. Ya. Está interesante porque sí me llegué a preguntar como, pues, ¿a dónde vamos, no? O sea, esta historia en qué va a concluir, ¿no? Sí. Y la respuesta es que medio no concluye, medio así como fue muy contemplativa la historia, también es y pues fue un episodio en la vida de estos animales, ¿no? O sea, como que no es tan definitivo, pero sí se me hizo muy interesante el tema de la garza, que dije, pues todo había sido relativamente normal, salvo esta inundación mágica, ¿verdad? Porque pues, o sea, sucede de la noche a la mañana, ya todo está inundado, ¿no? O sea, el mundo. Sí. Entonces dije, ok, fuera de eso, como que la historia ha sido muy realista, por así decirlo.
Y luego sucede esto y dije, ok, está interesante como que este aspecto espiritual, mágico, astral, ¿no? Que tiene la historia. Está interesante. Sí, estuvo interesante y también, pues supongo que también fue parte del tema de soltar, ¿no? Porque creo que el gato, si había tenido un vínculo muy fuerte con alguien, era con la garza, porque al final de cuentas esa garza, pues lo intentó ayudar antes y pues de cierta manera por su culpa o por ayudar al gato, fue que los de su manada la echaron y le hicieron eso de romperle el ala y todo, entonces pues tuvo que soltarla, dejarla avanzar en la vida o algo por el estilo. Entonces sí, estuvo curioso que yo también después de eso dije, ok, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué va a pasar en la historia? Y como dices tú, pues nada, siguió pasando la naturaleza como lo estuvimos viendo antes de ese evento. Sí, y luego también creo que para la garza hay un tema, como mencionaba ahorita, espiritual de como que saber hasta cuándo ya fue suficiente y todo, porque sí, el no poder volar, el estar como que dependiente de los demás, ¿no? En una parte el gato mencionaste, ¿no? Le da un pescadito y pues se lo come, ¿no? Pero como que ya la garza dice, pues ya no, o sea, siento yo que dice, pues ya no soy yo, ya no puedo ser yo, ¿verdad? O sea, entonces de alguna manera tiene que aceptar que pues ya le tocaba, ¿no? O sea, siento que también está esa parte de saber hasta cuándo sobrevivir, que pues es otra parte interesante, ¿no? También muy natural, muy, muy real de la película. Sí, de hecho sí, porque la garza pues inclusive había tomado este cierto rol de líder, porque él era el que movía ahí el bote en donde iban y todo, entonces pues sí, como que dice, pues ya los llevé hasta cierto lugar, yo ya llegué hasta aquí, realmente ya no tengo nada más que hacer. En ese punto no sabían qué iba a pasar con la marea, con el agua, si iba a seguir subiendo o bajando, entonces pues la garza pues igual no iba a poder hacer mucho después de eso y pues ya acepta su final, su destino. Sí, que siento que de alguna manera completa las temáticas de la película, ¿verdad? De decir, bueno, y pues más allá, o sea, está sobrevivir, está soltar, o sea, que te habla sobre sobrevivir o vivir, ¿no? Claro. Y pues parte de vivir es morir, ¿verdad? O sea, es parte de lo mismo, entonces creo que completa las temáticas de la historia esa escena, ese arco de ese personaje. Cierra el círculo ahí con ese tema. Exactamente. Sí, y pues digo, es una película muy interesante, la verdad, digo, por ahí mencionábamos. Creo que si alguien se había quedado con la duda de querer verla o no, creo que ya saben si la quieren ver o no. Sí. A lo mejor algunos de ustedes dirán, la explicación fue suficiente para mí, ¿verdad? A lo mejor hora y 20 de nada de plática, ¿verdad? Es demasiado para muchos de ustedes, que la verdad lo entiendo. La verdad es que viendo esta película todo el tiempo estaba pensando, esto no es para cualquier persona. Sí, claro. No, definitivamente. Digo, si seguimos hablando de la película, vamos a llegar al largo de la película, ¿no? Exactamente. Entonces, pues sí, es una película distinta y entiendo que no a todos les pueda gustar, pero pues hasta eso siento que no está tan larga como pudo haber estado, y al mismo tiempo, pues también siento que pudo haber sido cierto tipo de corto, ¿no? Sí, también pudo haber sido un corto también. O sea, depende cómo lo hubieran estructurado. Y sí, o sea, claro. Siento que la película duró lo que tenía que durar. O sea, siento que estuvo bien. Contaron lo que querían contar y ya. Y está muy bien. Sí, sí. Por ahí lo último que quisiera mencionar es de que me gustó unas escenas que hacían que tenían tomas largas. De repente se ve unas tomas largas y con mucho movimiento, ¿no? Que seguíamos al gato o así. De repente había algo de eso y me gustó bastante. Sí, están muy bien hechas. Ayuda al tema de la contemplación ahí. Sí, 100%. Y pues bueno, no sé, creo que por ahí es un buen lugar para dejarle. Porque como mencionabas, corremos el riesgo de durar lo mismo que la película. Sí. ¿Verdad? Pero pues bueno, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. A los que nos hayan acompañado a este episodio un poquito diferente. Al menos la película es muy diferente a lo que solemos cubrir. Pero la verdad la disfruté también hablar de ella. La conversación y todo. Creo que claro. Está muy bien. Y pues ahí
pues díganos si han visto esta película, qué opinan de ella, o si vieron otras películas animadas del 2024, pues qué opinan de ellas, ¿no? ¿Cuál debió haber sido a lo mejor la coronada ahí en los Globos de Oro? Y pues ahí si ya vieron los Óscares, ¿no? Porque no han sucedido, no han ni anunciado, ¿no? Las películas ahorita. Sí, entonces, de hecho se atrasaron por sí, lo que está pasando en Los Ángeles. Exactamente. Pues bueno, ahí díganos qué opinan. Y pues sin más por el momento, fuimos Paco Triviño y Lauro Chapa. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Bye bye. Bye.